Recording is on. Ahora agarró. Acá. Sí, estamos entonces con Gustavo Basso. Bueno, Gustavo se dedica a la acústica desde hace mucho tiempo, es ingeniero en telecomunicaciones y doctor en artes por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de acústica musical en la Facultad de Artes y docente, investigador, categoría 1, también de la Universidad Nacional de La Plata. Ha dirigido y dirige proyectos de investigación relacionados con acústica en general y salas en particular, infinidad de proyectos, digamos. Autor de varios libros y artículos relacionados con esta temática. Y tuvo a su cargo el diseño acústico de salas, para muy importantes salas, digamos, para música en el país y en el exterior. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Sí, Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, sabés que nos trae acá el tema de la acústica y el enfoque particularmente hacia los instrumentos musicales, pero vamos a hacer una cosa más global, ¿no? Lo primero que te querría preguntar, bueno, agradecer primero que estás acá con nosotros, que te prestás Yo te agradezco la invitación antes que nada. Es muy lindo estar con ustedes y tenemos una trayectoria juntos muy larga. Hace mucho tiempo que participamos de cosas comunes y nos hemos encontrado, así que gracias por invitarme. Sí, exactamente. Siempre tenemos muy presente y, bueno, creo que aquella primera charla que diste en la Asociación Argentina Luthier en el Jardín Japonés fue, mira, si no fue 2001, fue 2002, estamos hablando de hace un tiempo. Hace mucho tiempo. Sí, por eso es cierto que tenemos una relación larga y bueno, ya van pasando los años, ¿no? Lo que quería preguntarte primero es, ¿qué enfoque tiene la acústica, digamos, como disciplina científica, digamos, con respecto a la música y a los instrumentos, que pueda diferenciarse del enfoque que tiene un músico o el que tiene un luthier sobre ese objeto, sobre ese fenómeno? Bueno, la acústica no tiene una visión tan diferente de la de un luthier o un músico, pero quizás sí tiene herramientas diferentes de aproximación. Nosotros dividimos muy claramente en acústica lo que es señal acústica y lo que es sonido. Señal acústica es la parte física, lo que nos llega, y sonido es lo que oímos como representación mental. Ahora, en general, en el instrumento ocurren las dos cosas, o sea, uno acciona sobre la física, hace los instrumentos, los toca, los controla y lo verifica o lo disfruta con su mente, con su percepción. Lo que pasa es que la acústica, cuando es la parte física, usa las herramientas de la física. Herramientas bastante estrictas, bastante potentes, diría yo, y matemáticas. Y cuando es la parte más bien de representación mental, usamos la psicología de la percepción, hacemos estadística, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo con perspectivas diferentes. Lo que sí es que la ciencia acústica ha avanzado enormemente en los últimos 20, 30 años, enormemente, en gran parte por la computación, sin duda. O sea, con modelos digitales, con la posibilidad de poder grabar un sonido y analizarlo con mucho detalle, cosa que antes no ocurría. Se ha avanzado un montón en cuanto al conocimiento profundo del funcionamiento de los instrumentos musicales. En cuanto a la percepción, además de una enorme cantidad de datos, ensayos psicológicos o de psicopercepción, lo que se ha logrado y mucho es incorporar en la cadena de lo que es un instrumento de música también la sala. Es decir, para un acústico no le interesa tanto cómo suena el instrumento, interesa por supuesto como objeto físico, pero cómo suena el instrumento a un metro de distancia, interesa lo que oye el espectador. Y en ese caso, el instrumento se completa con la sala. Esta fue una idea maravillosa que tuvo Lothar Kremer. Lothar Kremer fue el acústico que diseñó la Filarmonía de Berlín, por ejemplo, un genio de la acústica del siglo XX, y él tiene un libro sobre violines, muy famoso, muy lindo, muy técnico, digamos, muy matemático, donde él plantea esta cuestión. Dice, un violín es una cosa en una plaza, es una cosa en la sala de conciertos, es una cosa en mi living, es una cosa en el baño. Entonces, si yo no digo dónde lo voy a tocar, dónde lo estoy poniendo, el sonido no se completa. Creo que es una novedad importante que yo tomo mucho en cuenta cuando hago una sala, porque
me interesa cómo suena el violín ahí adentro, más que en otros lugares. Y te ha pasado a vos, como luthier muchísimo, seguro, que a lo mejor un instrumento en una sala muy chiquita es un cañón, y por ahí lo pones en una sala grande, en una sala de conciertos, y no suena. Y no pasa nada, sí. Y a lo mejor un Stradivarius, lo he visto yo, un Stradivarius que en una sala chica suena igual que otro, digamos, no hay mucha diferencia, en una sala es el único que se oye, y el otro desaparece. Entonces, mira, justamente, perdón, que te interrumpo, justamente estás mencionando un fenómeno sobre el cual te iba a preguntar, ¿sabes? La traía. Es decir, ese fenómeno en particular, de un instrumento que suene razonablemente bien o igual a otros en el corto alcance, digamos, pero tenga esa capacidad de proyección, ¿es, digamos, mensurable desde el instrumento mismo o necesitas necesariamente esa interacción con el fenómeno de la sala? ¿O hay instrumentos que funcionan en todas las salas mejor que otros? Sí, bueno, muy buena pregunta. Porque esto habla un poco de lo que se conoce de acústica física ahora. Obviamente, en este caso estamos hablando de una interacción entre el instrumento y el espacio, porque estamos comparando distintos espacios. Ahora vos pensá un violín, porque yo soy violinista, me es más fácil hablar de violín que de otra cosa. Sí, cuando te presenté nos dije que eras violinista, ¿cierto? Digamos, lo tengo físicamente incorporado, otros instrumentos tengo que pensarlos más. Un violín, cuando yo toco, o toco un violinista cualquiera, hay una cantidad de energía que le puedo entregar que es un límite. Si aprieto más, rompo el sonido. Digamos, hay una cantidad de hercios o de energía que tiene un límite y punto. Obviamente lo puedo entregar bien o mal esa energía, y según bien o mal lo entregue, va a ser Perman o yo. Perman la entrega bien y suena una maravilla, yo lo entrego más o menos y suena más o menos. Pero digamos que la cantidad de energía que le entrega Perman o le entrego yo al instrumento tiene un límite. Seguro. Ahora, el instrumento es distinto, un instrumento de gran calidad, lo que hace que esa energía que está limitada a una cantidad de hercios o de joules determinado, tiene que transmitirse al aire. Y un mal instrumento, primero que o no lo transmite directamente. Un violín, por ejemplo, eléctrico, mudo, que no tiene caja de resonancia. El violín no suena nada, hasta que yo lo enchufo y le coloco un micrófono. Ese instrumento está recibiendo la energía completamente, pero no la transforma en energía de proyección, no la transmite al aire. O sea, ahí tenemos un instrumento muy malo, no es su función, por supuesto, un instrumento muy malo para tocar sin enchufarlo. Claro. Un instrumento normal, estándar, digamos, o de fábrica, o un instrumento no muy bien hecho, entrega la energía al aire, pero entrega energía en la zona cercana al instrumento, gasta ahí toda la energía activa del instrumento. La energía activa es la que uno oye, es energía que se entrega al medio. Y a 20 metros ya toda la energía activa fue gastada. Es una cuestión de fases entre todos los elementos del instrumento, que son complejísimas y que realmente nadie las entiende del todo a nivel de poder hacer un instrumento con eso. Todavía un luthier es mucho mejor que un científico para hacer un buen violín. Pero se entienden los mecanismos. Claro, por dónde va la cosa. Sí. Un instrumento, más o menos, entrega energía, y toda la energía que le entregó Perman o le entregó un violinista cualquiera, se gasta en los primeros metros. En cambio, un instrumento de muy buena calidad, al principio están en contrafase, la velocidad y el caudal, que serían, si fuéramos eléctricos, serían la corriente y la tensión. Sí, claro. Si están en fase, es energía activa, potencia. Si están en contrafase, en 90 grados, es energía reactiva, que se devuelve al medio. Bueno, los instrumentos de gran calidad invierten la cosa. Los primeros metros, prácticamente es toda energía reactiva. Por eso se oyen poco de cerca. Depende del instrumento, a 10 metros, 15, 20, lo que sea, empiezan a cambiar de energía reactiva a energía activa. Y ahí empiezan a sonar. Obviamente, se puede medir eso, es muy fácil medirlo con un micrófono y una computadora, pero no sabemos por qué ocurre eso. Y ahí está la falla de la ciencia. Nadie encontró... Puedes medir el fenómeno, pero no podés medir exactamente qué es lo que está pasando dentro del violín, qué se está poniendo con qué para que eso se produzca. De hecho, la persona que más trabajó en esto fue Carlene Hawkins, una fenomenal científica norteamericana, la creadora de la Catgut Acoustical Society, de la Sociedad de la Tripa de Gato, que serían las cuerdas de violín antiguas, ¿no? Exacto. Carlene Hawkins
¿Qué hizo ella cuando empezó a estudiar esto con Sanders en la década del 60? Ella que entendió este fenómeno, empezó a entenderlo, y se hizo luthier. O sea, no había modo de... Al final terminó usando y descubriendo grandes secretos, pero de luthiería, no de física. La física le servía para explicar lo que pasaba, pero no cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo le tocó estudiar con los mejores luthieres, y ella misma fue una muy buena luthier, por supuesto. Mira, me abrís ahí dos preguntas que también te las tenía preparadas. Te cuento una anécdota antes, es fantástica. Claro. Una anécdota muy linda. Un gran amigo mío, José Bondar, un gran violinista platense, que tocó mucho tiempo con Lisi cuando Lisi vivía, era un par de Lisi, que Lisi rescataba mucho como colega. A Lisi todo el mundo lo conoce, supongo, Alberto Lisi, un gran violinista argentino que terminó en Suiza, en Stade, armando una orquesta de cámara fenomenal. Y una vez me contó José Bondar que estaba tocando el concierto para 2 violines de Bach con Lisi. Lisi tenía un Guarneri, un Giuseppe Guarneri, el sobrino de Jesús, digamos, ¿no? O sea, un violinazo, un gran violín. Y José tenía un violín alemán muy, muy bueno. O sea, es un violinista profesional de nombre. Pero claro, el Guarneri de Lisi era otra cosa. Claro. Y me contó José que cuando estaban en el ensayo, él sentía que lo tapaba a Lisi con su violín alemán. Violín alemán de luthier muy bueno, ¿no? Del siglo XX. Sí, sonaba, sí. Como que lo tapaba a Lisi. Entonces empezó a tocar menos. Y le preguntó a un colega del grupo, creo que era Camerata Bailoche, una cosa así, un colega que estaba en la platea en ese momento, che, ¿qué tal el balance? No se te oye, le dice. Claro. Es un concierto para un violín y nada. Claro. Entonces José empezó a tocar con potencia. Él sentía en el escenario que lo tapaba a Lisi, pero en la platea Lisi se... Pero fuera... Claro. Eso es lo que pasa con los grandes violines. Los violinistas de gran nombre, los grandes violinistas, cuando tocan un violín que suena mucho, se dan cuenta si es bueno para proyectar aún en una sala chica. Bien. O sea, tienen esa sensibilidad. Me lo contó en una entrevista a Perman, por ejemplo. Aparentemente tiene que ver con cómo resuena el instrumento, cuántos armónicos tiene, cómo queda resonando con... Tiene algo que ver con eso. Pero no es tan fácil, ¿eh? Porque hay instrumentos claro. que suenan y después de lejos no se oyen. Ahora viene la preguntita, o una de las dos que tenía. Esto lo estás explicando con el violín. Ahora, ¿sucede con otros instrumentos o sucede de manera tan notoria? Digamos? Con todas las cuerdas frotadas, con la guitarra pasa muchísimo. La guitarra lo mismo, las guitarras muy buenas a veces de cerca no suenan tanto, y de lejos sí. Mira. Aunque la guitarra es un caso muy particular, porque es un instrumento que habría que, en todo caso, si querés, hacemos una entrada para guitarristas después. Yo no soy guitarrista, pero más o menos conozco los estudios acústicos. Sí, claro. Claro, estaría buenísimo hacer algo específico. La otra que lo insinuaste recién, la acústica como disciplina, con toda su metodología de estudio, ¿crees que aporta algo a la lutería desde el punto de vista práctico? Por ejemplo, decirle a un constructor de flauta, mira, el agujero que estás poniendo acá, no lo pongas acá, ponlo más acá. O simplemente explica lo que los luthiers fueron descubriendo, fueron empíricamente logrando con los años. ¿Qué te parece? Te voy a dar una respuesta sencilla. ¿Puedo decir marcas acá? Sí. Yamaha. Sí. ¿Cómo hace Yamaha sus instrumentos de viento, algunos de altísima calidad? Calculándolos matemáticamente. Es decir, no hace los agujeros, ya los tiene calculados, los mide, se puede hacer un cálculo. De hecho, Bem, cuando inventó el sistema de llaves para la flauta a principios del siglo XIX, hizo eso. ¿Qué hizo Bem? Dijo, las flautas barrocas, digamos, que había estas obras clásicas, tenían los agujeros para poder facilitar la digitación de los flautistas. O sea, uno lo sabe mejor que nadie, yo no, pero ustedes lo conocen, uno puede cambiar la acción de un agujero de acuerdo al lugar donde esté y al tamaño del agujero, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué hacían? Acomodaban para que... ¿Qué hizo Bem? Dijo, bueno, vamos a hacer una flauta donde el agujero tenga el tamaño y la posición por matemática, por física. Por lo que se sabía en la época, que se sabía bastante en la época. Y si el tipo no lo puede tocar, lo lleno de llaves. Y así nació el sistema Bem. Hoy en día se ha perfeccionado al MUL, digamos,
con los productores en serie de instrumentos. Ahora, hay otro tema acá. Un flautista hace mucho para la afinación y para el sonido con su embocadura. Entonces, por ahí, esa solución matemática no es la mejor para un flautista de nivel, sino que prefiere algunas cosas que ahí sí entran los grandes luthieres de instrumentos de viento, sobre todo en la embocadura. Y en la embocadura todavía las fichas a mano son mejores que las construidas por algoritmo matemático. Incluso Yamaha, Miyazawa, Muramatsu, todas las grandes, Armstrong, todas las grandes marcas de flautas siguen teniendo la línea alta terminadas a mano. Claro. Por ahí es eso, ¿no? Por ahí. Y la parte del cuerpo, ya algunas marcas lo están haciendo por computadora directamente y está funcionando bien. Claro, claro. Con respecto a las cuerdas, sí, hay muchas cosas que se conocen y ahora hay muchos luthieres que están acercando el bochín mucho con mediciones, pero la parte final la hacen ellos. Claro. Donde hay que ajustar el detalle. Claro, exactamente. Pero les ahorra un montón de camino. Y acercar el bochín con mediciones de espesores, de cómo colocar el abanico en la guitarra, bueno, esas cosas, ¿no? Claro. Claro, recuerdo aquella charla, mira, que tiene casi 20 años, decías algo así como que el instrumento estándar actual es mejor que el instrumento estándar de la época de Stradivari, por ejemplo. Sí, pero sí. el Stradivari sí, mejor. claro. Pero la punta de la pirámide sigue siendo lo mismo, digamos. Claro, claro. De hecho, en violines todavía los grandes violinistas siguen tocando con esos violines. Con aquellos. Con aquellos, digamos, increíble, ¿no? Claro. Y pasaron 300 años. 400, no, 300 años. Sí, es un tiempo para un instrumento. Sí, sí. Bueno, esto nos lleva, digamos, a qué pasa con el instrumento de luthier y qué pasa con un instrumento de fábrica, digamos, porque claramente una fábrica, por ejemplo, una fábrica que haga las cosas bien, sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pudiendo controlar un montón de variables, bueno, pero ¿crees que en todos los rubros de instrumentos, en todas las especialidades de la lutería, hay un instrumento de luthier que puede superar el estándar de fábrica actual? Bueno, eso está ocurriendo, digamos, eso es un hecho constatado. Todos los grandes instrumentistas, yo no sé, el piano quizás sea una cosa especial porque el piano es de fábrica todo, digamos, ¿no? Claro. Pero un clave sigue siendo de autor. Los vientos siguen siendo, los grandes instrumentos siguen siendo de autor, terminados a mano, con el detallecito. En el caso de los instrumentos de caña, la caña la termina el instrumentista, ni siquiera... claro, tal cual. Toda esa artesanía tan críptica, tan mágica, como me acuerdo un profesor de oboe acá de La Plata, un gran oboísta, el profesor Mancuso, Antonio Mancuso, le dijo a un alumno: yo te puedo enseñar a tocar el oboe en 5 años, no sé cuánto, le dijo. Pero aprender a tallar la caña en toda tu vida. No vas a aprenderlo. O sea que es más difícil tachar la caña que tocar el instrumento, ¿no? Ahora, ahí está ese fenómeno que mencionabas vos, que el vientista tiene una interacción, digamos, con el fenómeno acústico tal vez un poco más pronunciada que en otros instrumentos, que son, sí, por supuesto que todo instrumento tiene que ver con el ejecutante, pero que en el caso de los vientos es muy marcado, ¿no? Sí, es muy personal, muy personal. Y no, yo creo que, digamos, por ahora tienen trabajo por un buen tiempo, claro. No van a perder el laburo, pero no se sabe qué va a pasar a futuro. Claro. Hay un elemento de diseño que está copando toda la ingeniería, toda la ciencia, que es la inteligencia artificial. Como esto que pasa con Google, que tiene su parte muy mala en cuanto al manejo de la opinión pública y demás, Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez, como elemento de análisis y de retroalimentación en cuanto a causa-efecto, está haciendo pata ancha en todos los campos de la actividad humana. Claro. En algún momento alguno va a empezar a poner a funcionar inteligencia artificial, aún en la construcción de instrumentos, me parece. Y yo no sé en ese punto dónde vamos a llegar. Claro. No lo sabría en este momento. Estoy a lo mejor hablando de muchos años en el futuro, pero hay una cuestión real, Ángel. El instrumento de música es física. Y eso tiene que en algún momento poder imitarse por física, no solamente por
por tradición. Ahora, no lo veo cerca para los grandes instrumentos. Claro, ahí también habría una pregunta que suele hacer. Viste que uno, digamos, antiguamente tenía como referencia sonora de un instrumento escuchar el instrumento en directo. Cada vez más se escucha el instrumento envasado, el instrumento que ha sido grabado, procesado, etcétera. Es decir, y de la misma manera aparecen en escena un montón de instrumentos, es decir, que arrancan los electrófonos, digamos, aparece toda una nueva gama y una nueva gama de procesamiento de sonido. ¿Van a desaparecer los instrumentos, los grandes instrumentos, como decís, los instrumentos clásicos, el violín, la flauta? Si supiera eso. Mira, es cierto que en la actualidad hay una obra maravillosa de teoría musical o de práctica musical, que es el Tratado de Orquestación de Héctor Berlioz, 1820, será, bueno, no me acuerdo bien la fecha, pero principio del siglo XIX, donde Berlioz dice una cosa increíble, dice, a mí los instrumentos no me interesan, me interesa el sonido, yo compongo con sonidos. Y él hace una comparación maravillosa, decía, un violín en pizzicato se parece más a un laúd, y un violín en armónico se parece más a una flauta. A mí no me interesa cómo lo toca el tipo, me interesa lo que suena. Por supuesto que no hubo modo de seguir ese programa de Berlioz en ese momento, porque el tipo se adelantaba 300 años, no sé cuánto. Claro. Los instrumentos se siguieron clasificando según el objeto físico. Pero en este momento histórico, cuando vos oís un grupo de lo que sea, de música que se te ocurra, y escuchás un violonchelo, algo que parece un violonchelo, no sabés si es un violonchelo, un sampleo, un algoritmo matemático porque está después procesado, filtrado, ecualizado, con un montón de DSP metido adentro. O sea, ya el referente físico es casi una hipótesis. Entonces, de todas maneras, así como hay un movimiento globalizador que va hacia eso, porque la gente ya no oye música en vivo casi toda la música la oye por computadora, auricular, teléfono. Hay también una cantidad de gente tribal, son tribus musicales, que les gusta hacer música como en el 1800, por ejemplo, esa música barroca, o en el 1700, con todo con la afinación de la época, con los instrumentos de la época, y eso va a seguir existiendo. La globalización, por suerte, permite la existencia de tribus no globalizadas. Por supuesto, minoritarias. O sea, yo creo que siempre va a haber instrumentos de tracción a sangre que se van a estudiar y se van a tocar. Va a haber gente. Pero el tema es que lo masivo está yendo por otro lado. Eso es totalmente cierto. Está yendo por otro lado. Y hay instrumentos como los instrumentos, digamos, los grandes instrumentos no amplificados, violines, guitarras, flautas, etcétera, saxos, que uno no los puede apreciar en toda su profundidad si no los oye en la misma sala donde estén tocando. Hay un tema que el microfoneo, por bien hecho que esté, le cambia algo, le quita algo de magia. Hay un fenómeno actual con los violines. Los violines tradicionalmente tenían tres grandes cualidades. Cuando estaban las tres juntas, la hostia. Un Stradivarius, un Guarnerius. ¿Cuáles eran? Calidad, que es lo más importante, la calidad sonora. Eso no se negocia. La calidad, si no hay calidad, aunque suene potente, no. Calidad es la primera, la más importante. Potencia y facilidad de ejecución. Son el tríptico de los violines, por lo menos. La facilidad de ejecución la nota el violinista nada más. El que lo oye no. Pero el violinista, al tener un instrumento más fácil de tocar, toca más cómodo y hace más música. Y lo buscan eso, la cosa que labure menos. La potencia era fundamental para un concierto con orquesta. Un concierto de violín solista con orquesta, un Tchaikovsky, por ejemplo. ¿Cómo lo tocas con un violín que no suena? Aunque suena poco, aunque sea maravillosamente agradable en cuanto a la calidad de sonido. Te pasan por arriba. Había un montón de violines previos a Stradivari, Amatis, Bergonzis, Guadagnana, etcétera, Mantegna, había unos maravillosos instrumentos alemanes incluso, los Steiner, que sonaban poco, pero tenían muy buen sonido. Por hoy en día los que están intactos, que no los han cambiado, se están empezando a revalorizar, porque para una grabación me sirve el fenómeno.
Yo en una grabación no tengo que vencer a nadie, pongo el micrófono más cerca y aumento la ganancia del micrófono. Tal cual. Es decir, no hay un público a 50 metros que tengo que llegar con mi violín. Y los grandes violinistas por ahí, para grabar con orquesta, prefieren un violín muy fácil de tocar, con una gran calidad de sonido, aunque no tenga mucha potencia. Total, que me importa. Si eso lo hace el técnico de grabación. Entonces hay toda una especie de revival de instrumentos que con el romanticismo quedaron de lado, porque no tenían potencia, pero que eran muy buenos. Eran excelentes instrumentos. Una Amati, por ejemplo. Amati desapareció del mercado mundial, no por la mala calidad. Suena como los Stradivarius, pero no tiene la potencia del Stradivarius. Ahora con esto, y esto, qué sé yo, de futuro, ¿qué va a pasar? Hay otro tema también. Para que el público aprecie sus instrumentos, tiene que estar educado auditivamente. O sea, si vos nunca los oíste y escuchás una grabación de un Stradivari, te parece un violín común. Vos oíste un Stradivari en una sala con un buen violinista, recordás el timbre ese cuando escuchás la grabación. La memoria hace de disparador de timbres. Claro. Como la fotografía, disparador de recuerdos. Claro. Una fotografía mala de unas vacaciones que hice en Mar del Plata hace 40 años. Está buenísimo, claro. Para otro no es nada, ya porquería. Para mí es el momento ese. ¿Te das cuenta? Tal cual. Mira, justamente que pones esto, que me hace acordar, por ejemplo, también lo que es apreciar en pintura una buena paleta, ¿no? De colores, los matices. Y me viene una pregunta que también te quería hacer, que es respecto a los descriptores que usan tanto músicos como luthier, como público en general, respecto al sonido, ¿no? Que a veces hablamos de sonido oscuro, de sonido brillante, sonido... Es decir, ¿hay alguna, a ver cómo decirte, alguna terminología estándar para darnos a entender a qué nos estamos refiriendo? Porque poner palabras en sonido es bastante complejo. No hay. De hecho, no hay. Y es una gran lucha de los acústicos durante 100 años. Hay grandes acústicos o compositores basados en la acústica que han querido establecer una clasificación de sonidos, no de instrumentos, y describirlos. El más importante fue Pierre Schaeffer, con la música concreta, donde hablaba de una descripción acústica de sonidos más brillantes, más opacos. Él tiene un libro famosísimo que es El Tratado de los Objetos Sonoros, un libro así, de grande, en francés, muy lindo libro, muy, muy completo, muy interesante, pero que no fue usado por nadie, ese es el tema. Es decir, no lo habló nadie. Claro, o sea, lo usan los electroacústicos, algunos, las tribus esas lo usan. Pero como el que creó el Esperanto, digamos. Por ejemplo. O sea que no llegó a naturalizarse y además no era tan bueno, en realidad, porque no aportaba mucha cosa más. Nosotros los acústicos y los músicos y los luthieres tenemos encima el estigma de tomar palabras muchas veces de la luz. Brillante y oscuro es visual, no es auditivo. Muy pocos términos, muy pocos adjetivos de los que usamos para describir el sonido son auditivos. Son casi todos o del tacto, o de la vista, o... Sí, recuerdo una charla TED tuya, creo que El Bosque, Paseo del Bosque se llamaba, sí. Que hablabas un poquito de lo visual y de lo auditivo, ¿no? De cómo exacto. Lo visual tiene esa... Pero es cierto que usamos muchas imágenes que son visuales. Y no sé si... Justamente estamos diciendo las imágenes, sí. Claro. Quizá, Ángel, tenga que ver con que no hay todavía no se ha descubierto, no es que no haya, no se ha descubierto una causa, aunque sea multidimensional, del timbre. Así como la frecuencia uno la asocia con la altura que oye, sí. La intensidad con la sonoridad que oye, no hay un dato físico único para lo que oímos como timbre. Aparentemente, lo que se sabe en la actualidad es que disparamos distintos parámetros físicos según el timbre que estamos oyendo. Te doy un ejemplo muy fácil para un luthier. El clarinete tiene como dato más característico de su timbre el no tener los armónicos pares, sobre todo en la parte grave del espectro, ¿no es cierto? Uno oye cualquier onda cuadrada, cualquier sonido sin armónicos pares y dice clarinete. Ahora, esa ausencia de armónicos pares o esa característica tan rara del espectro
solamente se activa cuando oímos clarinete o sonido de clarinete o parecidos. Si no, no existe. Ajá. Cuando es un platillo, ese dato no está en tu cabeza. Ya. O sea que aparentemente, según el tipo de timbres que oímos, el tipo de sonido que oímos, activamos algunos parámetros y otros no. Claro. Y obviamente el disparador de parámetros más complejo que existe es la voz humana, el habla. Claro. Cuando oímos a un tipo hablar, disparamos lo que se llama una percepción categorial o categórica del habla. Es como que nuestra cabeza cambia de modo y ponemos mucho acento a cosas muy diferentes a las que le prestamos atención cuando oímos música. Ahora, ¿por qué pasa eso? No se sabe. La ciencia acústica todavía no ha llegado a descubrir ese tipo de cosas. Claro, claro. Es decir, vos podría decirse que te enfocás más, le pones más énfasis a la parte perceptual, digamos. Yo sé que te dedicas, por ejemplo, a un diseño de una sala, que es algo externo, ¿no? Pero ¿te parece que, reformulando, que es más importante, entre comillas, que el fenómeno percibido que el fenómeno emitido, vamos a decir? Obviamente, uno depende del otro, o sea que si no hubiera violines no existiría cuartetos de cuerda. Ahora, si vamos a la pregunta dicha de un modo muy, muy casi maniquea, blanco-negro, ¿dónde está la música? Ahí adentro. A mí me interesa la música. Todo lo demás es lo que, digamos, permite que la música exista. Pero mi interés último es la música. Entonces, cuando hago una sala, aunque como decís vos, es física, y hay albañiles, y carpinteros, y gente que toca y demás, a mí me interesa lo que oye la persona que esté sentada en la butaca 140. Si a esa persona no le gusta lo que oye, todo mi trabajo fracasó. Entonces me va a interesar especialmente que esa persona me diga, bueno, oí tal cosa, la flauta estaba bien, el oboe estaba mal, el cello una porquería y el violín maravilloso. Yo de ahí saco la información que necesito para que la próxima sala sea mejor que esa. Pero en realidad mi objetivo es el público, la gente, no el objeto. Pasa que el objeto es necesario para que la gente oiga bien, ¿no? Seguro. Mira, te hago una última pregunta, a ver si me sale, porque es un poquito más compleja de formular. ¿Qué crees que tenemos que estar mirando los luthiers justamente para tratar de perfeccionar nuestro trabajo? Es decir, porque claramente nosotros hacemos una herramienta, ¿no? Y te extiendo un poquito qué es lo que tiene que estar mirando un músico dentro del espectro de la acústica para mejorar, digámosle, su trabajo. Bueno, es una pregunta muy difícil la que me haces, porque yo no soy luthier, entonces no podría ponerme en la piel de un luthier que tiene un universo de expectativas diferentes al mío. Ahora, desde afuera y con todo el respeto que me merece la profesión, yo diría lo que opino así de afuera. Claro. Los luthieres deberían, en mi opinión, tener, bueno, una pata muy fuerte puesta en la artesanía, en la parte, digamos, de conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento de maderas o de materiales que tiene un luthier, no la tiene un profesor de maderas de la facultad. Porque es así. Qué sé yo soy muy amigo de Julio Malarino, por ejemplo. Claro. Lo que sabe Julio de maderas, no lo sabe el profesor de agronomía, digamos. Es así. Porque tiene un contacto casi personal con la madera. No solamente de densidad, sino que la suena, bueno. Claro, es otra calidad de saber, digamos. Eso es insoslayable, eso vale oro. Y eso no se puede cambiar, no se puede reemplazar con otra cosa. Ahora, si un luthier de guitarras o de lo que sea estudia la madera también científicamente, densidad, después de reemplazar una madera tradicional que sale carísima, por otra que a lo mejor es equivalente y vale la décima parte, porque no tiene toda el abolengo, digamos, en los violines del arce del Tirol o qué sé yo qué, ¿no? O el abeto armónico de no sé dónde, que sale fortuna. Entonces, uno puede, con la ciencia, empezar a buscar cosas que reemplacen, porque si nos quedamos con la tradición, el que hace una tapa que no es de abeto armónico del Tirol, no puede hacer un violín. Entonces ahí la ciencia tiene mucho para aportar, pero no para suplir lo que es el saber propio del luthier. Claro.
Y obviamente estar atento a las novedades científicas, por ejemplo, lo que descubrió Carlin Hawkins, de cómo afinaban los cremonenses genios del siglo XVII y XVIII, las tapas de los violines buscando los modos de vibración, eso lo descubrió ella. Lo aplicó a sus violines, pero hoy es un estándar de un constructor de violines. Es decir, tener ese tipo de información creo que aporta mucho. O sea que está bueno vivir en los dos mundos, en el mundo de la artesanía de gran calidad y en el mundo de la ciencia también. Y con respecto a lo que le tienen que ofrecer a los músicos, porque de última el instrumento de ustedes, si no lo agarra un músico no sirve, no anda, es lo que hablábamos hoy, calidad, potencia en algunos casos y facilidad de ejecución. Pero eso no vale mirarlo en el taller. Hay que ir a tocar en los lugares donde la persona va a tocar. Pasa mucho eso, que uno se enamora de un instrumento en el taller y después no le funciona en la casa ni en la sala. Son como los amores de verano, digamos. Los luthieres serios te dejan probar el instrumento un tiempo. A mí me pasaba, yo le compré mi primer violín a Arne Carincanta, que ya no, bueno, yo murió Arne, un gran luthier argentino, y Arne me dice, tenelo un mes. Si te gusta, me lo pagás. Si no, vení y te doy otro. O sea, él era muy consciente de que uno tenía que vivir un tiempo con el instrumento. Y hasta no haberlo vivido, no. Y en el caso de los luthieres, es importante también tener noción del nivel del instrumentista. Un instrumentista no es lo mismo un instrumentista término medio que un genio. No es lo mismo. Hay una anécdota magnífica que la debo haber contado antes, pero me repito por lo visto mucho. Sí, el público se repite. Sí. Y es que cuentan que en una orquesta de Francia, de una provincia, no me acuerdo cuál era, pues, una anécdota contada por otra persona, había un instrumentista que tenía un violín, creo que era un Presenda, un gran violín. Y los compañeros le discutían que fuera un Presenda, porque aparentemente sonaba igual que los otros. Hasta que en un momento, Sino Francescatti, el gran violinista italo-francés, genial realmente, un sonido de los mejores que hubo en la historia, pasó por esa orquesta para tocar un concierto de solista. Él tenía un Stradivarius. Y los violinistas dicen, maestro, ¿no nos tocaría este Presenda? A ver qué opina usted, si le parece que puede ser. Y lo agarró Francescatti, en la tercera nota todos dijeron, es un Presenda. Claro, porque el violín ese, tocado por los violinistas muy buenos, pero estándar de la orquesta, sonaba estándar. Cuando lo agarró un violinista de clase mundial como Francescatti, le sacó todo lo que tenía. Entonces, para ustedes, es oro que sus instrumentos lo prueben grandes instrumentistas, porque tienen otra manera de sacarle sonido. Es así. Claro. Mira, te había dicho que esta era la última pregunta, pero te voy a hacer una más. Que es una creencia, algo que se dice normalmente, y como viniste con esta anécdota de tener el instrumento un mes, ¿crees que el instrumento se amolda al músico o el músico se amolda al instrumento? Es decir, cuando en esa relación entre el instrumento nuevo y el instrumento que después ya se utiliza. Es muy difícil. Porque hay toda una creencia que se va... Es un matrimonio. Los matrimonios, hay dos matrimonios iguales. Yo no te podría contestar en un instrumento de viento, sobre todo los de metal, por ejemplo la flauta, el saxo, que no creo que se amolde mucho el instrumento lo que uno hace, más allá del mecanismo. En el caso del saxo tiene mucho que ver con la boquilla y con las cañas, quizá, y ahí sí puede haber. No me voy a meter en ese tema porque no lo conozco realmente, Ángel. No. Con los instrumentos de cuerda que tienen cajas resonantes, guitarras, violines, chelos, sí se sabe que el instrumento con el tiempo va cambiando los modos de vibración. ¿Por qué? Es muy sencillo. El instrumento vibra en muchos modos de vibración. Cuando está vibrando, hay puntos de máxima vibración y puntos nodales, o líneas nodales, que no vibran. Ahora, esos puntos dependen del sonido del instrumentista. Entonces, un instrumentista que repite la afinación siempre perfecta, porque toca bien, y hace los dos siempre en el mismo lugar, los re en el mismo lugar, empieza el instrumento a acostumbrarse a vibrar de una manera. Y con el tiempo va a favorecer
porque el secado de la madera, las partes con almidón, las partes que se quiebran en cuanto a la estructura interna de las células, va cambiando con el tiempo. Los instrumentos de gran calidad, tocados siempre por grandes instrumentistas, que estos que te cuento, los grandes instrumentos, los tocaban siempre los grandes instrumentistas. Yo toqué algunos de esos, no muchos, pero toqué algunos de esos, y la nota parece que te cae sola. O sea, no podés desafinar, porque ya el instrumento te está diciendo caes. Claro. Porque la tocaron tipos que tocaban muy bien antes. Un instrumento nuevo, yo tuve algunos instrumentos nuevos de cero. El violín que estoy tocando ahora es un violín de Julio Chorcho, que me lo hizo para mí, en base a mi diseño, un diseño de Julio conmigo, y lo agarré virgen, hablando de matrimonio de nuevo, ¿no? Y al principio estaba duro, y no sonaba mucho. Y los 2 meses ya eso era fenómeno. Y no lo tocó otra persona más que yo. O sea que realmente fue un instrumento que fue educado vibratoriamente, bueno, no sé qué palabra usé. Inventé una palabra. Fue educado por mí, y el instrumento en parte es como yo toco, ¿te das cuenta? Sí. Ahora, en los vientos de metal no me parece que eso pase. Quizá los vientos de madera sí. Bien, bueno, yo seguiría haciéndote preguntas todo el día, pero vamos a darle un cierre ya a esta charla y dejando, tomándote el guante de eso que dijiste de hacer un capítulo especial para guitarra, que seguramente va a ser mi colega Julio Malarino el que te hará la entrevista en ese caso. En ese caso, bueno, tenía que darla a Julio más que yo, pero bueno. Porque sabe Julio de eso. Bueno, te agradecemos mucho en nombre de la Asociación Argentina de Luthiers y bueno, esperando para otra participación. Bueno, gracias Ángel, un placer haber estado con ustedes, un placer haber recibido la invitación y cuando quieran nos vemos de nuevo. Un abrazo grande a todos los luthieres. Dale, muchas gracias. Bien. ¿Cómo se oyó de ahí? Se oyó